Jornada en la cual han aparecido nuevos testimonios, nuevos videos que muestran la fuerza de las aguas y además cuando se ha confirmado ya la presencia de metales pesados en el barro que está sepultando algunas ciudades del norte de nuestro país. Claro, la valentía de tantos testigos nos ha permitido ver en pantalla la gravedad de cada uno de estos aluviones. Karim Bute, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, son testimonios que uno va conociendo, conforme avanzan los días se van conociendo también nuevos registros. No hay una persona con quien uno converse que no tenga un relato dramático de lo ocurrido, que no conozca o que no tenga un familiar que haya desaparecido o muerto. La verdad es que en este contexto conocimos a don Luis Gallardo. Él nos comentaba que como un día de lluvia cualquiera, algo inusual en el norte, fue a su hogar, no abrió, él es comerciante, ese día no abrió, fue a su hogar y desde ahí tomó una pequeña cámara y con lo poco que tenía de batería logró captar un registro que es inédito, exclusivo. La verdad es que este registro da cuenta de la fuerza con que creció el río en esta verdadera avalancha de lodo que arrasó con todo a su paso. Son imágenes que no se han visto hasta ahora en exclusiva, pudimos conversar con él, el trabajo lo preparamos junto a Mauricio Aravena. Yo vi la tragedia que pasó en Japón, cuando el tsunami, yo decía entre mí, pero no tenía la velocidad ni la fuerza esta. Don Luis Gallardo vive hace 40 años en Chañaral. Fue testigo de varias crecidas del río El Salado en los 90, pero nada se compara a lo que vivió el pasado 25 de marzo. Con su pequeña cámara y lo que le quedaba de batería, subió a la ventana de su casa para grabar. La grabación no quedó muy prolija porque los nervios me traicionaron. Este es el momento exacto en que comienza la destrucción. Y empieza a llegar la luz potente. Ahí viene entrando. Este es el momento preciso cuando entra con toda su fuerza. Ahí vienen camiones, autos, ahí se ve de todo, ¿no es cierto? Ahí va una retro que no sé cuántas toneladas pesa y usted la ve cómo pasa. Desde este lugar captó el sorprendente registro. Son más de 20 minutos que muestran la magnitud del aluvión que destruyó gran parte de la ciudad. Que este bus termina hundiéndose, desapareciendo. Ahí desaparecieron casas rodantes, estanque de ácido, un auto nuevecito que vemos ahí en pantalla y el bus. Moni, ven, mira, la cagadita le está dejando. Una imagen que parece de ficción, Chañaral, partido en dos bajo el agua, que corre con furia con casas, camiones y desechos mineros. Ese camión que va ahí, ¿viste cómo va entrando con la fuerza, destrozando todo a su paso, como caen los palos de poste? La gente grita ahí cuando ve cómo pasa ese estanque completo hacia el centro de Chañaral. Mientras esto llegaba al centro, Diego de Almagro y El Salado, las ciudades de más altura, ya habían sido destruidas. Imágenes elocuentes de la fuerza y el daño que causó esta avalancha de barro. Avanzan los minutos y se aprecia cómo gran parte de la ciudad queda sumergida en el lodo. Los vecinos ven desde un mirador con angustia cómo la Ruta 5 y gran parte del centro desaparecen en un par de minutos. Los postes caen y vehículos que parecen de juguete son arrastrados hacia el mar. Me causó cuidado que vi mucha gente que estaba abajo. Aquí ya se empiezan a ver... En este momento ya se empiezan a ver cosas ya de mayor envergadura, como son vehículos pesados, los estanques de Tamarugal, que empezaron parecían cajas de fósforo como los traían. Ahí ya entró la luz con su fuerza. En el video se ve el estado de las bencineras, los camiones del circo, un bus, estanques con ácido sulfúrico, todo desplazado por la potencia del torrente. Ahí pasó un camión de Copec completo, Brian. Mire, ya Copec prácticamente en 5 minutos ya como desapareció. El impactante registro culmina con escenas dramáticas de personas pidiendo ayuda. Muchos de ellos pasaron días antes de ser rescatados. Ahí habían 2 personas pidiendo auxilio, que mucha gente no la veía, pero yo con el zoom de la cámara sí podía acercármela y verla. Ellos estuvieron a punto de morir.
Es el exclusivo testimonio visual que quedará grabado en el recuerdo de los habitantes de Chañaral, que poco a poco intentan levantarse de entre las ruinas. Karim, el registro es francamente impresionante, lo que hemos tenido la oportunidad de ver las imágenes y estar también ahí en terreno. Creo que no habíamos visto un registro de este nivel de impacto. ¿Tú sabes algo a propósito de ese hombre que está allí haciendo gestos para ser salvado? ¿Se sabe si fue rescatado, si está dentro de la lista de personas que están desaparecidas? Bueno, este es un registro que, como decíamos, captó don Luis a la distancia. Él vive en el sector de la población Bellavista. Hay un mirador en ese lugar y desde ahí, desde la ventana, pudo captar. Nos decía que con su pequeña cámara y con el zoom, de hecho, él se excusaba por los nervios con los que no pudo ser lo prolijo que hubiese querido. Pero aún así se ve a esta persona junto a otras que piden auxilio. Muchos de ellos fueron rescatados, incluso uno hasta 2 días después por varios helicópteros. Ellos quedaron prácticamente en una isla. Esa persona que ustedes ven ahí, que incluso en algún momento levanta una polera o un polerón, algo de su vestimenta, estaba pidiendo ayuda de manera desesperada, lo está haciendo. Y nos comentaba don Luis que a la vuelta de ese lugar había otra persona que luego él la perdió en el registro. No sabemos su identidad, no sabemos si es que fue rescatado o no. Es un video que hemos tenido desde hace muy pocas horas, todavía no hemos podido confirmar la identidad de estas personas. Son, como yo les comentaba, 20 minutos por lo menos, y lo señalábamos en la nota. El tema de la batería no es menor, porque lo primero que se cortó fue la luz, así que era la carga que tenía con la que podía captar estas imágenes. Esto, por ejemplo, es de varios minutos después. Ese bus que están viendo ustedes junto a los camiones del circo, junto a estos tanques con ácido sulfúrico, todos terminaron en el mar. Incluso ese bus, ya a 2 semanas, todavía no ha podido ser recuperado. No sabemos si están en el fondo marino o dónde fueron a parar, pero por lo menos ya donde se veía ese lugar es a unos 700 metros de donde estaba, en uno de los andenes del terminal de buses. Así que es un registro que realmente da cuenta de la fuerza de este torrente y todo lo que generó, Macarena, sí. No, terrible. Y además tú hablabas que no han podido ser recuperados ninguno de los camiones, los buses que pasó, y algunos de ellos van con combustible, con ácido, que es parte del drama que se está viviendo ahora. Es decir, esta imagen refleja el momento exacto en que todos estos materiales han quedado mezclados en el barro y hoy día son parte de la contaminación que sufre esa zona. De todas maneras, un tema para finalizar y cerrar este video. Cuando comienza este registro en los poblados que están en la zona más alta, estamos hablando de Llanta, de Diego de Almagro, del Salado, ya este alud había pasado destruyendo estos pueblos. Estamos hablando de por lo menos media hora después. Esto quiere decir que de todas maneras había tiempo suficiente como para poder haber reaccionado de mejor forma y haber evitado algunas de las muertes que se registraron con todo esto. Esto es una de las lecciones que uno ve todo este video, todo el tiempo que pasó y lo que se pudo haber hecho y que no se hizo en términos de haber reaccionado de mejor forma ante esta emergencia. Karim, perdón, Macarena, tú hablabas... Karina, sí. Antes de pasar al siguiente tema, disculpa, lo que ocurre es que además lo que tú dices es muy cierto, porque buena parte del material, tú estás allí, tú has podido ver además con la luz del día, lo hemos transmitido en imágenes, buena parte del material que hoy día todavía está en el borde costero en Chañaral son restos de casas, vehículos, camiones que no solo pertenecen a esa ciudad, sino que venían siendo arrastrados de El Salado y a su vez de Chañaral y a su vez de Llanta por el mismo flujo de este río Salado que iba creciendo. Si uno se asoma a la costanera de día y ve las imágenes, hay allí toneladas de desechos, de restos de casas, esos buses que son arrastrados como si fuesen de Plumavit. Francamente da cuenta de que aquí hay mucho que se pudo haber hecho. El circo ruso, de hecho, algunos de los integrantes del circo ruso decían que se habían desaparecido durante un tiempo y hasta hace poco, Karim, seguían las labores de búsqueda allí en la ribera del río Salado. Hubiera bastado una llamada telefónica para salvar miles de damnificados hoy día y, bueno, decenas de fallecidos. Sí, el problema es que no existían los teléfonos satelitales. Lo primero que se cortó fue la comunicación y no tenían, y esto lo reconocieron muchas de las autoridades de estas otras localidades, del Salado, de Diego de Almagro. Ellos ya sabían que la destrucción de sus pueblos había sido parcial o en algunos casos total, pero aún así no tenían cómo comunicarse para haber advertido. Nos comentaba incluso don Luis Gallardo que cuando hacen simulacros de tsunami, por ejemplo, se alerta a la población de manera mucho más importante que fue lo que se hizo ahora, porque Bomberos pasó avisando
conocimiento de esto, pero nadie le tomó el peso que tenía y nadie pensó que iba a tener estas dimensiones. Bueno, es mucha